López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en Telefórmula. En Telefórmula estamos al aire en este momento en Easy, en el canal 121. Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos al aire en el canal 354. Y también estamos al aire para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y hoy es viernes, chiquito. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que es muchísimo, pero muchísimo, ¿sí? De todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana. Y también es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas, esta tarde, esta noche. Hace unos momentos fue asesinado el presidente del DIF municipal de Acayucan, Veracruz. Encabezaba un evento público. Ahí lo fueron a asesinar, la impunidad en Veracruz. Por cierto, no hay nada de los asesinos de las dos periodistas, como mentirosamente había dicho el gobierno de Veracruz. Por la mañana el presidente insistió en que no cambiará su estrategia contra la violencia, a pesar de que suman 121.804 homicidios dolosos en lo que va de su gobierno. Reiteró que su política de abrazos y no balazos es lo mejor y que lo puede demostrar. El coordinador de la Cumbre de las Américas afirmó que no serán invitados Venezuela y Nicaragua a este encuentro continental que empieza en Los Ángeles el próximo día 6. Dice que Maduro de todos modos no puede ir porque tiene una orden de aprehensión en Estados Unidos. Anoche el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció que no asistiría a la cumbre. Pues es que no lo han invitado, ¿sí? Aquí el presidente López Obrador anunció que ya recibió la invitación, que traía 5 días de retraso, que va a investigar por qué, pero que mañana va a fijar su postura, si va o no va. Vamos a ver. Y acusó que hay una nueva campaña en su contra. ¿Por qué? Por los retrasos en el aeropuerto de la Ciudad de México, de lo culpan a él. No, presidente, a usted no lo culpa a nadie de los retrasos. A los encargados de su gobierno, sí. A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es un desastre. Al director del aeropuerto de la Ciudad de México, el ingeniero Carlos Morán, que es otro desastre. Al tema de los navegadores aéreos, señor, de los controladores aéreos, señor presidente, el sector aviación es un desastre. Ojalá no ocurra ninguno. Bueno, daños y más daños en Chiapas y Oaxaca por las fuertes tormentas de esta madrugada. El hospital de Pinotepa Nacional se inundó. Hasta ahora, la Suprema Corte concedió una suspensión con la que ordena que el personal médico privado sea vacunado contra COVID en iguales condiciones que el personal del sector público. Esta es la ficción, ¿sí? Ahí es donde ya la Corte está en otro mundo, en su mundo. Esto se presentó al principio de la pandemia hace 2 años y la Corte lo resuelve cuando ha pasado la pandemia. Es que lamentable. Viven sus mundos, sus tiempos. Aquí está una muestra más, ¿sí? Ahora ordena, ¿sí?, que el personal médico privado sea vacunado contra COVID en iguales condiciones que el personal del sector público, cuando lo tienen que haber resuelto por la prioridad y urgencia y el riesgo mortal de inmediato. No, valiéndoles mal, ¿sí? Así de plano. Bueno, le doy este dato. El 90% de los niños de las víctimas de la masacre de la primaria de Texas era de origen mexicano. Ahora las críticas son contra la policía por haberse tardado tanto en actuar. O sea, no hay críticas, ¿se ha fijado? No hay una sola crítica por el uso de armas. Le vendieron 2 fusiles de asalto AR-15. Y luego el presidente fue y compró
375 balas para estos horribles. ¿Para qué lo quería un joven de 18 años? Para esto que vimos. Y en el resto del mundo. Hoy la escuela primaria de Robb en Uvalde, Texas, amanece con cruces blancas para honrar a los 19 niños y 2 maestras asesinados a tiros por un sujeto que fue abatido por la policía. Siguen los reclamos de grupos que abogan por el control de armas, esto para presionar al presidente Joe Biden. En esto, Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, anuncia que va a impulsar una iniciativa sobre el control de armas de fuego, pero en el mes de junio. La Asamblea Anual de la OMS condena la forma enérgica de la invasión en Ucrania y denuncia la emergencia sanitaria desatada. Asimismo, rechaza ataques a hospitales. El talibán, que ha regresado al poder en Afganistán, no tiene ninguna intención de cambiar sus restricciones de prohibición contra las mujeres. Así lo alerta Naciones Unidas. Hoy reprime una protesta de mujeres que exigen regresar a la escuela y advierte que van a seguir sometidas a la visión fundamentalista del Islam. Y sigue acumulando denuncias el actor estadounidense Kevin Spacey. Ahora es en Reino Unido, donde es acusado de agresión sexual contra 3 hombres. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Bien, vamos con toda la información. Voy contigo, Laura Cardoso. El Congreso de la Ciudad de México, el Congreso local, amaneció completamente blindado, una cuadra a la redonda. ¿Por qué? Pues porque no dejan pasar a nadie, solo congresistas y representantes de los medios. Y es que en unas horas van a discutir el dictamen. ¿Cuál dictamen? El dictamen que ha presentado Claudia Sheinbaum en línea con la reforma del presidente López Obrador para desaparecer el INE, aquí para reducir aún más al Instituto Electoral de la Ciudad de México, ¿de cara a qué? Pues de cara a las elecciones del 24. Te escucho. Joaquín, el Congreso de la Ciudad de México amaneció completamente blindado. Una cuadra a la redonda, policías que antes eran conocidos como granaderos cerraron el paso a cualquier persona, con excepción de los congresistas y representantes de medios de comunicación. Y es que en unas horas se discute el dictamen con el que Morena y sus aliados pretende restar autonomía al Instituto Electoral de la Ciudad de México, además de eliminar 5 áreas técnicas de este organismo, entre las que está el área de fiscalización. El reporte, Joaquín. Gracias, y ahora voy contigo, Jenny Valencia. ¿Por qué? Pues porque hay una realidad. Bueno, hay muchas realidades, pero en este caso, ¿a qué me refiero? Pues los homicidios. Lo que pasa es que la Coparmex está equivocada, tiene otros datos. Te escucho, Jenny. Joaquín, la Coparmex afirmó que al registrarse en lo que va de la actual administración más de 115,346 homicidios, las autoridades están obligadas a dar un viraje a la estrategia de seguridad. Vejaciones a las Fuerzas Armadas encienden los focos rojos de un país que va a la deriva y sin respeto a la ley y respaldo a la impunidad. El detalle más adelante. Sí, lo que pasa es que está hablando la Coparmex de 115,000 homicidios. No, señores de la Coparmex, cuéntenle bien. Al día de hoy van 121,804. ¿Sí? Les faltan 6,000 homicidios dolosos. 121,804 homicidios dolosos. Y voy contigo, Elizabeth Acuña, Fórmula Veracruz. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, te saludo y te comento que Clemente Nagasaki, condado Escamilla, quien fungía como presidente del DIF en el municipio de Acayucan, fue asesinado este jueves mientras presidía un desayuno con mujeres. Los detalles más adelante. Voy contigo, gracias. Marco Morales, Fórmula Michoacán. Esta ejecución, porque fue una ejecución ahí, ¿en dónde? En Morelia. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes, un gusto el poder saludarte en esta ocasión para informarte que en Morelia, Michoacán, un agente de la Unidad Antisecuestro de la Fiscalía General del Estado fue asesinado mientras cenaba en compañía de su esposa en la colonia Vasco de Quiroga. Ya las instancias respectivas investigan el caso. En unos minutos más, todos los detalles. Gracias, Marco Morales, sí. Gracias, Marco Morales. Voy a ir contigo ahora, Israel Aldave. ¿Qué está pasando?
Joaquín, senadores de oposición viajaron a Washington, la capital de los Estados Unidos, para denunciar ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, la presunta intervención del crimen organizado para favorecer al candidato de Morena al gobierno de Tamaulipas, Américo Villarreal. Los legisladores piden un pronunciamiento del organismo sobre esta que calificaron como una narcoelección. Joaquín. Gracias por tu reporte, Israel Aldave. Ahora voy a ir contigo, Enrique Hernández. Pues lo que está pasando ahí en Guerrero, ahora son autodefensas comunitarias que demandan la intervención de la gobernadora. ¿Para qué? Pues para que no se repitan los hechos de violencia como lo que ocurrió la otra madrugada cuando ardió Chilpancingo. Te escucho. Joaquín, la sociedad y las autodefensas comunitarias de Guerrero pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado para evitar más hechos de violencia y terrorismo como los registrados en Chilpancingo. La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero advirtieron que no van a permitir el rapto de menores, el secuestro, mucho menos la extorsión. Los detalles más adelante. Ahí se le está yendo de la mano en Guerrero el gobierno. Cuidado con eso. ¿En el tema de qué? De la violencia. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, pues hay una caída en las ventas, en los mercados públicos. ¿Por qué? Porque hay un aumento en los precios y a la gente no le alcanza para comprar lo que compraba antes. Por eso es la caída en las ventas. Transportistas provocan un desastre vial en el centro. Amenazan con bloquear las oficinas de Claudia Sheinbaum. Y esta megamarcha en Guadalajara, está el enfrentamiento entre la Universidad Autónoma de Guadalajara, entre la Universidad de Guadalajara y el gobernador de Jalisco. Con la pandemia se han disparado la depresión, el estrés y las enfermedades mentales en México. Y en contraste han cerrado los hospitales psiquiátricos. ¿Por qué? Porque así lo ordenó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, diciendo que las familias atiendan a los enfermos mentales. ¿Con qué herramientas técnicas? ¿Con qué conocimientos? ¿Con qué tiempo? Es criminal este anuncio de Jorge Alcocer. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional. Después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo. Voy contigo, Francisco Villalobos. Estás ahí en Uvalde, Texas, el lugar de la masacre. 19 niños muertos, 2 maestras muertas, asesinados todos por un joven de 18 años que luego fue abatido por la policía. Aquí, como están manejando el caso, es, no, pues es que él estaba mal de la cabeza. No, sí estaba mal. El punto es lo que no quieren tocar, el negocio de las armas. ¿A qué me refiero? A que el punto central aquí es que a un joven, el día que cumplió 18 años, le vendieron en una armería 2 rifles de asalto AR-15 y al día siguiente 375 balas. ¿Para qué quiere un joven, repito, de 18 años, 2 rifles de asalto? ¿Para qué? No son rifles de cacería, ni mucho menos. Y 375 tiros. Pues para cometer lo que cometió esta masacre, Francisco Villalobos. A 72 horas de la peor masacre en la historia de Texas, Joaquín, esta población, en lugar de celebrar 19 graduaciones de colegio, 19 salidas de vacaciones, preparan 19 funerales en una ciudad todavía conmocionada. Los detalles de Uvalde, Joaquín. Y además el viernes es la convención de la Asociación Nacional del Rifle, que es en Houston, Texas, en donde va a ir Donald Trump. Y ya saben, ellos ya defendieron. Dijeron que no son las armas, que no son las armerías. No, entonces ¿quién los mata? Es un desastre, es un caos. Pero voy contigo, Héctor Herrera, con esta viruela del mono. Por lo menos ya hay una advertencia, que es terrible. Te escucho. Aunque aún no se detectan casos de viruela del mono en México, Joaquín, los especialistas de la Universidad Nacional están pidiendo a la población estar atenta a los siguientes síntomas: fiebre mayor a 38.5 grados, debilidad, fatiga, dolor muscular, dolor de cabeza e incluso inflamación de ganglios. Bien, pues ahí están los síntomas. En un momento se los voy a repetir. ¿Por qué? Porque es fundamental para evitar esta viruela del mono. Y la otra pandemia es la de los precios. ¿Por qué? Porque no ha rendido todavía. No se ve todavía en los mercados, ni en los bolsillos, ni en las mesas de los mexicanos que haya funcionado este plan anticarestía. No, Jenny Valencia.
Te informo, Joaquín, que a causa de la inflación, incremento en los precios de los alimentos en los mercados públicos como este en el que nos encontramos, que es el mercado de Jamaica, las ventas han caído entre un 50 y 80%. Las amas de casa gastan más y compran menos. El detalle más adelante. Gracias, y esa es la realidad. Usted lo sabe, señora, ¿qué le cuento? Nada más se lo documento aquí para insistir. El plan antiinflacionario o el plan anticarestía todavía no se siente. No en los mercados, no en los bolsillos y tampoco en las mesas de los mexicanos. Leopoldo Espejel, te escucho. Joaquín, como parte de los operativos que realiza la alcaldía de Coyoacán para erradicar la venta del alcohol sin autorización en vía pública y el combate permanente a las chelerías, este jueves en el campamento de Guayamilpas se llevó a cabo la destrucción del alcohol decomisado. Joaquín. Y voy contigo, Marco Hernández, Fórmula Jalisco, el conflicto entre la universidad y el gobernador. Te escucho. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Comentarte que acaba de concluir justamente la manifestación, la mega marcha convocada por la Universidad de Guadalajara en contra del gobierno de Jalisco en exigencia de autonomía universitaria. Según la ODG, fueron 103,000 personas las que asistieron este mediodía. Hasta aquí la información. Gracias. Gracias. Voy contigo, Oscar Zúñiga. Joaquín, transportistas de la Ciudad de México bloquearon esta mañana distintas calles del centro exigiendo un incremento de urgencia al transporte y amenazan con un paro general el próximo 2 de junio. Joaquín. Gracias. Y ahora voy directamente contigo, Leopoldo Espejel, esta marcha. Ojalá lo reciba el presidente. Joaquín, esta mañana arribó a la Ciudad de México procedente del estado de Jalisco la caravana Huixárica, luego de una caminata de más de un mes para buscar audiencia con el presidente López Obrador y exigir la restitución de sus tierras. La caravana de la dignidad y conciencia avanzó sobre la autopista México-Toluca. Joaquín. Gracias, voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Ful. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Se incrementa la probabilidad de formación de ciclón tropical al sur del Golfo de Tehuantepec para los próximos días. La tensión en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y el sur de Veracruz por mayor intensidad en las lluvias, vientos y oleaje elevado. En las próximas horas, chubascos muy fuertes en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, sur de Veracruz y Campeche. Hoy en Ciudad de México 28 grados centígrados sin lluvia. La próxima tormenta con chubascos hasta el martes 31. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero. Y si esto es en México, lo que tú tienes, Laura Pérez Cisneros, es en el resto del mundo. Gracias, Joaquín. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ya confirmó su asistencia, Joaquín, en esta cumbre de las Américas a realizarse a inicios de junio en Los Ángeles, California. Y la Organización Mundial de la Salud reportó que la última semana las muertes y casos globales han disminuido, aunque en América los contagios han repuntado y ahí está la alerta. El primer ministro británico Boris Johnson ofreció disculpas al personal de seguridad y limpieza del 10 Downing Street por el llamado Partygate en medio de las voces que todavía exigen su renuncia, pero él insiste y dice que no. 2 mexicanos empleados de una consultora van a testificar en Madrid, España, esto por el caso del partido político Podemos, que habría cometido delitos electorales. Y la cantante colombiana Shakira será juzgada en España por un fraude fiscal de 14,5 millones de euros. Es que Shakira habría simulado no vivir en España, decía que vivía en Bahamas y que visitaba España y ocultó ingresos en paraísos fiscales. Joaquín. Sí, por 14 millones de euros. Bueno, pues esto es en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el superpeso, sí, el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 19 pesos 80 centavos. Aquí en Ventanilla se está vendiendo en 20 pesos con 13 centavos, en los bancos hasta en 20 pesos con 94 centavos. El euro en el mundo, $1 6 centavos. En México un euro vale o se vende en 21 pesos con 96 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, ya en $108.21, subió 62 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica $53.11 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55.1 por barril. Gracias. Me están preguntando de lo del presidente López Obrador y de la Cumbre de las Américas el próximo día 6 en Los Ángeles. Lo que dijo hoy es que mañana anunciará si asiste o no asiste, ¿sí? Dijo que va a considerar varios factores. ¿Usted cree que el presidente López Obrador vaya a la Cumbre de las Américas o no? Yo no sé, con esta frase que dice que va a considerar varios factores, yo creo que sí va a asistir.
va a dar una explicación, pero también es muy complicada la explicación después de haber reiterado tantas veces que si no invitaban a Cuba, Venezuela y Nicaragua, él no iba. Y es definitivo, el gobierno de Estados Unidos no invita ni a Nicaragua ni a Venezuela, y sí a una misión de Cuba que no sea a nivel de presidente ni de ministro. Vamos a ver mañana qué decide el presidente. Bien, yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Está aquí. Donde quiera que esté usted, me tiene al alcance de su mano. Donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Qué tiene de principal? Asesinan en pleno evento a Clemente Nagasaki Condado, presidente del DIF Acayucan en Veracruz. A ver con qué cuento sale el gobierno o la fiscalía de Veracruz, ¿sí? Le invito también a que me siga en la cuenta de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. Que me siga en Instagram. En Instagram soy López Dóriga. Que se suscriba al canal de YouTube. Ya está. Bueno, mañana a las 12, ya saben, ¿no? Joaquín Marín de Doping Web. Y le recuerdo que tiene toda la información en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y por supuesto, le invito a que se integre a esta incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde del jueves 26 de mayo de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. Que tenga usted un estupendo jueves. Y bueno, le aprecio mucho al doctor Guillermo Cejudo Ramírez, investigador académico de Coneval, que me haya aceptado esta llamada esta tarde. Doctor Cejudo Ramírez, me da mucho gusto saludarlo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Gracias por estar. No, al contrario, muchas gracias, doctor Ramírez Cejudo. A ver, estar presentando el Coneval, la pobreza laboral al primer trimestre de este año. ¿Y es verdad que hay una reducción de la pobreza laboral, doctor? Así es, cada 3 meses Coneval presenta este indicador de pobreza laboral. Lo que medimos con este indicador a partir de datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo es un dato muy simple y muy claro respecto a la pobreza, y es cuando a una persona el ingreso por su trabajo le alcanza para adquirir la canasta alimentaria, es decir, eso que está definido como los insumos básicos para tener una alimentación adecuada. Y lo que encontramos efectivamente es que hay una ligera disminución en el último trimestre, frente al trimestre anterior y frente al primer trimestre del 2021. El dato final es que 38.8% de las personas en México hoy no les alcanza lo que ingresan por su trabajo para adquirir la canasta alimentaria. ¿Esto equivaldría a qué, doctor, este porcentaje 38.8 para ubicarlo en términos reales? ¿Perdón? ¿Qué es este porcentaje? ¿Qué significa en mexicanos para ubicarlo, para tener una idea? Este porcentaje significa que el más o menos del 42% de los mexicanos que hace un año, en el primer trimestre de 2021, no alcanzaban a tener ingresos para cubrir la canasta alimentaria. Para esta ocasión es de 38%. Pero a ver, doctor Cejudo Ramírez, me refiero al número, en números absolutos, ese 42 y ese 38, ¿cuántos mexicanos representa el 42%? ¿Y cuántos? Pues estamos hablando de aproximadamente 50 millones de mexicanos en números redondos de personas que hoy, con su ingreso laboral, no les alcanza para adquirir su Este es un porcentaje, sin embargo, y por eso Coneval no suele dar el número absoluto, que varía porque se mueve el número de personas con trabajo. Y eso es justo lo que esta ocasión explica un poco esta disminución. Porque es una disminución que, insisto, tiene dos componentes. Por un lado, refleja los precios y por otro, los ingresos. Tú sabes que en los últimos meses ha habido un incremento constante de los precios, particularmente de los precios de los alimentos.
llevamos varios trimestres donde la canasta alimentaria aumenta de precio. No obstante, esta disminución se debe a que en este periodo hubo un incremento en el ingreso laboral real. Es decir, el promedio del ingreso pasó de 2.671 pesos a 2.850 pesos. Pero más importante, aumentó el número de ocupados en 3.1 millones. Entonces, esas personas que tienen un trabajo y que reciben ingresos por ese trabajo son más y tuvieron un ingreso mayor, que alcanzó a compensar ese incremento en los precios que hemos tenido. No obstante, esto refleja siempre diferencias importantes. Esta trayectoria nacional refleja, es la suma de promedios, por ejemplo, entre los estados. No todos los estados tuvieron esta trayectoria. Hubo estados donde incluso aumentó la pobreza laboral en estos meses, empezando por Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas y Sonora, mientras que en otros disminuyó por encima del promedio nacional. El promedio nacional fue 1.5 puntos porcentuales, y hubo estados como Baja California o Chiapas que redujeron incluso en 4 puntos porcentuales durante este trimestre. ¿Se tiene una idea, doctor, de cuál es el precio de la canasta básica? ¿Hay algún referente? Sí, el monto que está definido, que se define como la línea de pobreza por ingresos, que es esta canasta alimentaria. Existen dos valores, el de la canasta, porque evidentemente los precios son distintos en las ciudades que en las zonas rurales. En la canasta urbana es como 1.978 pesos en abril pasado, y la rural es de 1.522, perdón. Ese es el monto que fija el umbral a partir del cual, cuando alguien gana suficiente por su ingreso para comprar eso, se considera que ya no está en pobreza laboral. El resto de las personas, ese 38.8% de las personas que trabajan, no tienen no les alcanza para alcanzar ese monto. Entonces lo podríamos ubicar en unos 50 millones de mexicanos que no tienen el acceso a la canasta básica, que no les alcanza para comprar la canasta básica. Sí, eso es un número, y déjame insistir, ese es un cálculo genérico, porque depende de del número de integrantes en los hogares que tienen este ingreso. Además, recordemos que en muchos hogares hay ingresos distintos de los laborales que inciden en sus ingresos. Por ejemplo, las remesas, que han tenido un incremento muy grande. Este indicador es un indicador parcial, tiene la enorme ventaja de ser oportuno, porque cada 3 meses podemos generarlo y decirlo, pero finalmente la pobreza oficial es la que solo cada 2 años, con base ya no solo en los ingresos, sino en todos los indicadores asociados a derechos sociales de salud, educación, vivienda, etcétera, se mide cada 2 años, y eso será en el próximo año se darán los datos que se recuperen en este otoño. Doctor, habla usted de otros ingresos que no son laborales, como las remesas. Otros ingresos también serían los programas sociales del presidente, ¿no? Exactamente, las transferencias. Digo, los programas sociales. Sí, a los programas sociales que se entregan de los 3 ámbitos de gobierno, tanto el gobierno federal como los estados y los municipios, que en muchos casos inciden también en los ingresos, en el ingreso disponible final de los hogares. Este indicador solo se refiere a lo que reciben por su trabajo, que es, déjame decirlo, lo que uno esperaría que, conforme la economía genera buenos empleos, debería ser la principal fuente de asegurar que los hogares tienen suficientes ingresos para garantizar su alimentación y la satisfacción de los demás derechos. Bien, ahora, doctor, esto ya no va en línea, esta disminución
de mexicanos en pobreza laboral no va en línea con el aumento que ha reportado el Coneval de pobres y de mexicanos en pobreza extrema, que estaba por ahí de 4 millones, ¿no? Exacto. Cuando presentamos el año pasado los datos de pobreza, el cambio entre 18 y 20, se presentaron estos datos. Esta información tiene datos más recientes y nos permite hacer una comparación justo con la trayectoria reciente. Por eso decía, hay un dato, una comparación inmediata que es frente al trimestre anterior, hay una disminución de 1.5 puntos porcentuales. Si nos fuéramos un año antes, es decir, al primer trimestre del 2021, la disminución es de 4 puntos. Pero quizá pero también tenemos que poner atención hacia atrás, cuando antes de la pandemia no hemos llegado a un punto como estaba la pobreza laboral antes de la pandemia. Para el primer trimestre del 2020, este indicador de pobreza laboral estaba por arriba del alrededor del 37%. Es decir, no hemos recuperado los niveles de antes de la pandemia. Bien. Doctor, ¿tiene ahí a la mano nada más cuál fue el aumento? Digo, ya sé que te lo estoy preguntando así de bote pronto, de la pobreza la pobreza y pobreza extrema en el último reporte de Coneval. En el último reporte de Coneval no lo tengo a la mano, pero sí recuerdo que era aproximadamente un incremento de 2% en el número de personas en pobreza. Recordemos, sin embargo, que ese indicador es un dato que recupera no solo los montos de ingresos, sino que mide también la posibilidad de las personas de tener acceso a servicios de salud, sí, a educación, vivienda, alimentación, seguridad social. Eran 3.8 millones, recuerdo ahora. Más personas en pobreza. Sí, así es. Y aproximadamente en pobreza extrema. Sí. En fin, doctor Cejudo Ramírez, investigador académico del Coneval, le aprecio mucho. Quiero con usted hacer un reconocimiento a la seriedad y a la disciplina y al rigor de los estudios y datos que hace el Coneval, sin los cuales pues no se podría medir cómo va este país, porque lo que no se puede medir no se puede determinar, ¿no? Ese es justo el lema institucional: lo que no se puede medir no se puede mejorar. Ya, por ahí va yo. Pero bueno, pues le mando un abrazo, doctor, y muchas gracias, usted es muy amable. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Es el doctor Guillermo Cejudo Ramírez, investigador académico del Coneval, confirmando este dato que tenía. Eran 3.8 millones de 2018 a 2020 que aumentó la pobreza, de los cuales 2 millones pues, aumentaron de estos 3.8, 2 en el rango de la pobreza extrema. Déjeme presentarle esto de alguien que quiero mucho, que es Susana Moscatel. Usted la ve en Milenio TV, la lee todos los días en Milenio Diario. Publicó este libro, dice, Los musicales que salvaron mi vida y que podrían salvar la tuya, dice, aunque creas que los odias. Es que lo que pasa con los musicales es que, pues o los aman o los odian, ¿sí? Los aman o los odian. Es Susana Moscatel, se lo recomiendo, Los musicales que salvaron mi vida, de Editorial Grijalbo Adamás. Muchas felicidades, querida Susana Moscatel, y ahí estamos pendientes, ahora que está ya pasando esto de la pandemia, que está pasando, no ha terminado de pasar, para reunirnos. Muchas gracias. Y bueno, le aprecio mucho al doctor José Nabor Cruz, le aprecio mucho al doctor Enrique Camarena, exdirector general de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud, que de verdad se lo aprecio mucho, doctor Enrique Camarena. Muy buenas tardes, porque estoy preocupado, enojado, indignado por este anuncio que acaba de hacer el doctor Jorge Alcocer, en el sentido de que, siguiendo la tendencia mundial, van a cerrar los hospitales psiquiátricos en México, y dice que los enfermos mentales hay que atenderlos en casa. ¿Usted qué opina, doctor? A ver, Joaquín, nada más quiero aclarar que ya no soy director, fui director de salud mental. Sí, pues sí. Del gobierno por eso federal, dije ¿no? exdirector, perdón. Perdón, escuché mal. No. No. Sí.
Mire, ¿qué opina? Esta es una idea vieja, no es nueva, ¿no? Digamos, llevar al paciente psiquiátrico a la atención ambulatoria, que no se le encierre dentro del hospital psiquiátrico, ¿no? Que tiene, pues, alguna base, si quiere usted, ética y profesional. Sin embargo, creo que la situación debe interpretarse adecuadamente, ¿sí? O sea, el hospital psiquiátrico como tal, moderno, con instalaciones de primera línea en el sentido de los avances científicos, en el campo de la psiquiatría y las neurociencias, tomografía computarizada y con la posibilidad de tener algunos pacientes en situación de aislamiento, no se ha podido realizar en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay pacientes, Joaquín, que por sus características clínicas psiquiátricas, ¿sí? Es imposible mantenerlos dentro de una casa o dentro de un lugar comunitario, porque pueden tener conductas impredecibles que pueden dañar a terceras personas o dañarse a sí mismo. Vamos a imaginarnos lo que pasó hace unos pocos días en Texas. Este chico que seguramente tenía un trastorno mental grave, desconozco cuál, no tengo la información, pero no se necesita ser adivino para saber que tenía un problema muy grave. Un muchacho de 18 años que trata de matar a la abuela, no sé si ya murió, y mata a 21 personas en una forma muy agresiva. Ese tipo de pacientes son los que tienen que estar recluidos en un lugar en protección y en vigilancia médica, obviamente con todas las normas en cuestión de ética y de protección personal, y obviamente por el periodo que requiera estar internado, ¿no? De hecho, pues sabemos perfectamente que las cárceles de todo el mundo, incluyendo las mexicanas, tienen un área para los inimputables, es decir, para los pacientes psiquiátricos, que no se les puede dar una sentencia similar para una persona que está en sano juicio o en pleno uso de sus facultades mentales, pero que tiene que estar recluido para protección de la comunidad de algún tipo de conducta agresiva extrema que tenga, ¿no? Entonces, bueno, es noble la postura, ¿no? Está bien, hay que abrir servicios ambulatorios, estamos de acuerdo que los internamientos tienen que ser por consentimiento informado, que tiene que el familiar estar de acuerdo, pero no hay que perder de vista que hay un grupo de pacientes bastante grande que no tiene conciencia de enfermedad y que si se le dice que se interne, pues no va a querer internarse. Pero entonces, en ese caso, desde hace ya más de 20 años, podemos avisar a la institución jurídica correspondiente que hemos internado a un paciente psiquiátrico por consentimiento de los familiares, estará 2-3 semanas en el hospital y saldrá sin ningún problema, ya habiéndose tratado farmacológicamente y psicoterapéuticamente. Ahora, doctor Camarena, dice el doctor Alcocer, secretario de Salud, que se tiene que atender en casa. Y yo digo esto, a ver, en casa no se tienen los conocimientos, doctor. La familia no tiene los conocimientos. No se tienen los recursos. Hablamos de gente que tiene que ir a trabajar todo el día, los integrantes de la familia que no tienen con quién dejar a quien padece una enfermedad mental. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Me parece a mí que es de una inconsciencia criminal esto de que los atiendan en las familias. Bueno, sí parece un poquito difícil creer que una familia, como usted bien apunta, don Joaquín, tenga los recursos, la capacidad técnica psiquiátrica o técnica médica para poder enfrentar a un paciente psiquiátrico en condiciones de descontrol, de su juicio crítico y fuera de la realidad, que a fin de cuentas es lo que conocemos como locura, que no es un término médico, es un término derivado de la literatura, pero que conocemos como psicosis, ¿no? La psicosis es una de ellas, es la esquizofrenia, que hay más de 1 millón de esquizofrénicos en México. Es por eso que no se ha podido acabar con los hospitales psiquiátricos. Se intentó hacer en Italia en algún momento y en algunas otras partes del mundo, y resulta que lo que pasa es que estos pobres pacientes acaban recluidos, pero en las calles, debajo de las banquetas, en los parques, ¿no? Bueno, usted sí, no sé si alguna vez lo ha visto, pero esto pasa en Nueva York, pasa en San Francisco, generalmente pacientes en situaciones de indigencia. Muchos de estos pacientes son pacientes psiquiátricos, ¿no? Que los ha abandonado la familia. Pero más allá de estos pacientes que generalmente son tranquilos, aunque a veces tienen mala fama,
Estamos hablando del paciente que es difícil y complicado. Pues sí, la familia no tiene capacidad para poder responder a situaciones tan complejas como una conducta psicótica de estas características, ¿no? Es complicado. Y además lo viene a plantear el secretario de Salud ahora, doctor, que por la pandemia, usted lo sabe mejor que nadie, se ha disparado el número de casos de depresión y de grados de depresión, ¿no? Entre otras secuelas. Sí, efectivamente, con la pandemia hubo un incremento ostensible en el número de casos de trastornos de ansiedad y depresivos y desgraciadamente también de suicidios. Datos del INEGI, perfectamente comprobados. Ahora, ¿qué hacer entonces, doctor? Mire, yo lo que creo, don Joaquín, desde mi particular punto de vista y con mucho respeto a las opiniones de otras gentes que quizás no piensen igual, yo creo que lo que tenemos es modernizar el hospital psiquiátrico. De hecho, eso es lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. O sea, aquel famoso manicomio general de la Castañeda, donde hay más leyendas que verdades, sí. Pues nada que ver con el Fray Bernardino, que es un excelente hospital psiquiátrico, que tiene tomografía, que tiene resonancia magnética nuclear, que tiene médicos internistas, que tiene neurólogos, que tiene excelentes psiquiatras. Yo me formé en ese hospital y me siento orgulloso de haber salido de ahí, y que es un ejemplo de la psiquiatría latinoamericana, y no tengo duda y no tengo empacho de decir que mundial, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Yo, claro que estoy de acuerdo que hay que aumentar el número de servicios ambulatorios, ¿no? Imagínense nada más, el tema de las admisiones es tan problemático que hay 4,000 anexos en México y no dependen de la Secretaría de Salud, son privados. Bueno, cumplen una función social y a lo mejor no todos funcionan como deberían de funcionar, pero de que necesitamos servicios ambulatorios, los necesitamos, desde luego, ¿no? Pero eso necesita también mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay que construir y hay que contratar psiquiatras, psicólogos, terapeutas, trabajadoras sociales psiquiátricas, ¿no? De tal suerte, pues, que, bien, concluyendo, no es algo nuevo lo que se está proponiendo. No me parece a mí que la idea, que no aparece, yo acabo de leer toda la norma, no dice exactamente que desaparezcan, dice que no deberán de seguir construyéndose. Eso es lo que dice la norma en el artículo número 74, aquí lo tengo ahí, ¿no? Entonces, sí. Pues yo creo que si se deben construir o no, pues caray, si una comunidad o un estado como Quintana Roo, que ha sextuplicado, aumentado de una forma exponencial el número de habitantes, de repente hay pacientes que se ponen muy mal, se ponen muy agresivos, sí debe haber un lugar en donde se pueda poner al paciente en vigilancia por parte de médicos, psiquiatras, enfermeras y técnicos en psiquiatría para proteger al paciente y a proteger a la gente de una posible conducta errática de este paciente, ¿no? Y a la vez proteger al paciente también. No, desde luego hay que proteger al paciente, porque, a ver, los policías que van a identificar si el paciente tiene esquizofrenia, ¿no? Si un paciente empieza a tirar y a matar gente, pues claro que lo van a matar, porque están cuidando a la comunidad, o van a someterlo, no lo sé, pero a veces, pues sí, bueno, hay muchos casos de Columbine. En fin, hay infinidad de casos, inclusive aquí en México, en Monterrey, este caso es chiquito, ¿no? Pues desgraciadamente a veces así se tiene que actuar. Evitarlo, claro que hay que evitarlo. Hay que contenerlo, pues claro que hay que contenerlo, pero bueno, si está armado hasta los dientes, lleno de armas largas y matando gente, pues va a estar muy difícil, ¿no? Bueno, pero eso es otro tema. Lo que yo sí creo es que hay un grupo de pacientes psiquiátricos, afortunadamente los menos, que deben de estar bajo vigilancia en un hospital, sí, a lo mejor dentro del Hospital General, de acuerdo, dentro de una institución como el Instituto Nacional de Psiquiatría, que también es un ejemplo de la psiquiatría mundial, donde hay investigación, donde se tienen 40 camas y se internan a los pacientes. Ya no están ahí años y años, ¿no? El proceso de ir sacando a los pacientes crónicos egresados a la comunidad es un trabajo que se ha desarrollado desde hace más de 4 sexenios. Y se ha logrado. Y en algunos casos no, porque ya están abandonados, ¿no? Entonces, pues, ¿quién se hace cargo de ellos? Pues nadie, ¿no? Nadie se hace cargo. Entonces, pues ahí en el Samuel Ramírez Moreno, un hospital psiquiátrico de la Secretaría de Salud, hay algunos pacientes que están abandonados y el hospital pues los sigue cuidando, ¿no? Yo estaría de acuerdo, doctor, que lo mencionó usted, la Castañeda, donde pues los encerraban para siempre, ¿no?
porque así era aquella época. Sí, don Joaquín, lo que pasa es que, mire, cuando abrieron la Castañeda en 1910, que por cierto era el aniversario de Porfirio Díaz, pues fue muy noble en su momento esta idea, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues se atravesó la revolución, no funcionó en esa época, y después, ¿qué fue lo que pasó? Pues la psiquiatría de principios del siglo XX, estimado don Joaquín, era una psiquiatría muy primitiva, no teníamos psicofármacos, no teníamos los avances científicos que tenemos actualmente. Por eso se han vaciado los hospitales psiquiátricos, porque tenemos excelentes medicamentos que favorecen a la rehabilitación del enfermo mental crónico. Y lo que pasó es que los abandonaban. Entonces, al principio había 500 pacientes y parece ser que en 1967, cuando lo cierran en la Operación Castañeda, que es cuando aparece el fray Bernardino Álvarez, había 7,000 pacientes ahí metidos, ¿no? Entonces no había suficiente personal y bueno, ahí había situaciones ahí de corrupción, pero tampoco, digamos, era como una situación tan horrible que de repente se ha exagerado, ¿no? Porque también salieron psiquiatras de este lugar. ¿Se acuerda usted? Seguro yo acuerdo de niño, iba a Puebla y por la supercarretera de adolescente y rumbo a Puebla al principio había una granja psiquiátrica. Dice Samuel Ramírez Moreno, efectivamente. Así, y que yo veía de niño y me asustaba, ¿no? Y veía, porque ahí estaban los internos, sí, los enfermos, sí, con unas batas blancas que luego se rasguñaban porque como había un alambrado, así era con alambrado, querían saltar a la carretera. Y eso también ya desapareció, ¿no? Eso ya desapareció, digo. Mire, el Samuel Ramírez Moreno, cuando yo fui director, hicimos un montonal de renovaciones en el hospital, cerramos algunos de los digamos, pabellones que existían, que ya estaban en desuso porque se fueron dando de alta muchos pacientes, otros se murieron, que por cierto venían de la Castañeda. Se abrió un servicio ambulatorio que está funcionando actualmente, hay electroencefalografía dentro del Samuel Ramírez Moreno. Y bueno, ahora ya ni se ve porque, bueno, ha crecido tanta esa zona, edificios, etcétera. Pero sí, en aquel tiempo así fue, ¿no? Así fue. La verdad es que este problema de la atención del enfermo mental crónico es un problema no solamente de México, sino de todos los países. Es mundial. Y a veces sí parece, por muy buena voluntad que haya por parte de los hospitales, de los gobiernos federales, se encuentran como rebasados. Entonces sí está bien esta idea que la comunidad participe y que de alguna forma hagamos educación, que rompamos el estigma del enfermo mental. Todo esto es válido para que demos acogida y una comprensión más clara de la enfermedad mental y no satanizarla o verla como si todos los pacientes psiquiátricos tuvieran pues un cuchillo o un machete, lo que sea, y que van detrás de una persona y le va a matar, ¿no? Desde luego que hay pacientes que tienen este tipo de conductas. Quiero mencionar el caso de Carlos Castañeda de la Fuente, que intentó asesinar al expresidente Gustavo Díaz Ordaz y que acabó en el Samuel Ramírez Moreno. Era un esquizofrénico. Fue un asesino solitario, no fue ningún complot. El tipo tenía ideas delirantes, pues, quién sabe por qué metió ahí al presidente, seguramente porque era una figura pública y poderosa. Lo quiso matar y era un esquizofrénico. Nadie lo empujó, nadie le dijo que lo hiciera. Fue iniciativa de él y ahí quedó recluido hasta que murió en el Samuel Ramírez Moreno. En fin, pues me da una alegría enorme hablar con usted, doctor Camarena. Espero que lo sigamos haciendo porque es un tema en realidad apasionante y es un problema gravísimo y creciendo pues a niveles exponenciales, ¿no? Así es, don Joaquín. Es un honor platicar con ustedes. Es un periodista muy respetable. Le mando un abrazo muy cariñoso. Yo también lo abrazo con cariño y admiración. Es el doctor Enrique Camarena, exdirector general de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Y este tema. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, ¿sabe quién está en Palacio Nacional? No me lo va a creer. Bueno, sí me lo va a creer. El visitante frecuente, mi querido Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, está en Palacio Nacional, lleva toda la semana. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que por lo menos que está atendiendo el presidente López Obrador, y esto hay que reconocerlo. Hay una disposición a, por lo menos, hablar o a oír, ¿sí? No sé hasta dónde se pueda resolver. Y hasta hoy, sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena, fíjese, que
qué distancia con la realidad, ¿no? La Corte ordena hoy que el personal médico privado sea vacunado contra COVID igual que los médicos del sector público y advirtió que no hacerlo implica un riesgo de contagio y muerte. Esto lo falla hoy, cuando lo peor de la pandemia, la mortalidad, ha pasado. ¿Sabe qué? Murieron más de 4,000 médicos y personal sanitario. Hubieran muerto menos si la Suprema Corte no hubiera abandonado hasta hoy, 2 años después, este fallo. Hoy no sirve para nada. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Aquí abrimos la conversación con usted. Pues hoy es jueves del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Querido Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Aquí a todo dar. Siempre te va bien. Sí, afortunadamente sí, en todo. Oye, pues a ver, quiero pimponear un poco contigo como haces con Marín el tema de tu columna de ayer que con mucho humor dices que la oposición pues anda entre la hamaca y la lona, mientras que las liebres de Morena andan corriendo por todos lados y se van a quedar con los gobiernos que están en juego ahora el 5 de junio. Desde luego se van a quedar con la mayoría y que pues ya nomás les quedan 2 y entonces ya pues están van a tener como 20 estados y una vez que tengan esos 20 estados pues como que la situación ya queda definida o la oposición en condiciones de pues como de no poderse levantar bien de la lona donde quedó en el 2018 y estar todavía como tirada en la hamaca. Entonces, no es que discrepe de lo que estás diciendo, pero no sé si hay otro lado también. Mejor dicho, tengo la misma visión que tú, pero no concluyo lo mismo. Yo creo que la oposición sí ha caminado como una tortuga, nada más que digo que las tortugas también caminan. Y las liebres pues van muy rápido, pero pues a veces también, digamos, no necesariamente con solidez, ni con, digamos, ni con una consecuencia definitoria de lo que está pasando, porque yo tengo la impresión de que efectivamente la oposición no da muestras de tener candidatos, no da muestras de tener, digamos, personajes capaces en este momento de contrarrestar a Morena, pero la verdad es que tampoco Joaquín había dado muestras de eso antes de la elección intermedia de 21 y de pronto se apareció la tortuga y perdió mucho en los estados, pero le comió mucho terreno, sobre todo para lo que esperábamos de ella. La tortuguita sí caminó bastante terreno, pues se comió la mitad de la Ciudad de México, así como no queriendo. Entonces, mi pregunta es... Ganó 9 de 16, más de la mitad, que nadie lo vio venir, ni la oposición, ¿eh? Por eso te digo que hay la historia también de la liebre y la tortuga, de que la liebre se duerme en sus laureles y la tortuga sigue caminando y cuando la liebre despierta ya la tortuga pasó. Tampoco digo que vaya a suceder esto, pero... Yo creo que la oposición tiene una posición menos débil que la que solemos ver y sentir en la capital de la República, incluso, y digamos en el ámbito de nuestros medios. Tendemos, con razón, a ser muy críticos de la oposición y no tan críticos de la sucesión en Morena, como si realmente los candidatos de Morena que están jugando fuesen unos grandes candidatos, unas grandes figuras políticas. La verdad es que ni en Morena ni en la oposición hay un candidato, digamos, de la potencia de López Obrador, para no ir más lejos. No, ninguno. Entonces, ni todos juntos. Entonces, en ese terreno, pues las cosas no están tan disparejas. Que tengan más visibilidad los precandidatos de López Obrador, pues sí es una ventaja importante que quién sabe cómo va a contrarrestar la oposición. Pero también tiene un riesgo, ¿no, Joaquín? Que se peleen, que se dividan,
De hecho, en este momento, pues el presidente tiene excluido a Monreal, por lo menos de sus menciones como precandidato, y hace intentos un poco, yo digo, exagerados de poner otras, como él dice, corcholatas en la mesa de la tienda, y mencionó a Rosa Isela a Rodríguez, la secretaria de Seguridad, pero en fin, ya subió a su paisano, el secretario de Gobernación, tiene a Claudia y a Ebrard, pero pues como que a Ebrard no le hace mucho la caravana, más bien se la hace a Claudia y a su paisano, de modo que el que estén abiertos y muy activos, pues la verdad no es tampoco una garantía de que le va a ir bien al presidente con estos candidatos. Igual se le insurreccionan, de hecho Monreal anda como en una especie de marcando sus diferencias, y igual se le fugan a otros partidos y cambia el panorama de la sucesión. Ahora, lo que sí parece un hecho hasta cierto punto consumado es que estas elecciones que vienen del 5 de junio pues van a ser muy favorables a Morena, pero eso no quiere decir que se van a quedar probablemente hasta con 20 gubernaturas, ¿no? Es tu cálculo, y creo que van a... Sí, mira, Morena tiene ahora 16 más una del PES, que es Morelos, más otra que es la de Zacatecas. Sí, estamos hablando de 18 a 19. Al PRI le quedan 4 y va a perder 2 ahora, Oaxaca, Hidalgo. Se va a quedar con 2. Oye, sí. Con 2 que se juegan el año que viene, Coahuila y Estado de México. El PRI es el gran perdidoso de toda esta secuencia, ¿no? de estos años. Pero al mismo tiempo, el hecho de que tenga Morena todos estos estados no quiere decir que los va a conservar en el 2024. No. Yo te doy 3 estados candidatos a que la oposición los gane por paliza en 2024. A ver. Veracruz, que tiene un gobernador cuya aprobación creo que anda por el 8%. Morelos, que bueno, Cuauhtémoc Blanco, mejor no hablemos de Cuauhtémoc Blanco político, recordemos al futbolista. Y Puebla. Entonces, van a ganar hoy unos estados, pero probablemente van en las 24 a perder otros, y van a perder la elección de muy malos gobernadores de Morena, que para ese momento ya habrán mostrado el cobre más que suficiente. De hecho, ya lo están mostrando desde ahorita. Digamos, el mismo gobernador de Zacatecas, el hermano de Monreal, pues digo, está presentando un inicio de gobierno impresentable. Y lo mismo el de Michoacán, y lo mismo el de Sonora. Entonces, el que tengan 20 o 21 estados gobernados por Morena no quiere decir que Morena va a ganar ahí. Ahora, lo que sí tiene razón es en que la oposición tiene que jugar bien, si quieres a paso de tortuga, pero que jugar bien este juego, y que ese jugar bien quiere decir unirse lo más posible. Porque entre más se une la oposición, y lo ves en las votaciones y lo ves en las intenciones de voto, menos fácil es el triunfo de la alianza oficialista. Incluso en las elecciones que vienen. Si tú sumas, la oposición va fragmentada. En Oaxaca creo que no van ni siquiera PRI y PAN juntos. Movimiento Ciudadano va por un lado en todas. ¿Cómo? En Quintana Roo tampoco. Tampoco. Pero si tú sumas todos los votos de la oposición, incluido Movimiento Ciudadano, la verdad es que la oposición, los votos de la oposición o la intención de voto que nos revelan las encuestas, es mayoría. Entonces, la tortuga pues iba lenta, pero si juega bien de aquí al 24, puede llegar igual de lenta, tendrá que tener un candidato presidencial, a querer o no, pero si llega unida, pues sus posibilidades de ganar son importantes, y desde luego sus posibilidades de competir son muchas, y de competir y tener unas elecciones
muy cerradas. Lo que quiero decir es que, aunque parece que las liebres van muy rápido y la tortuga va muy despacio, la cosa está medio empatada. No va a ser un día de campo, bajo ninguna hipótesis, la elección del 24 para el presidente López Obrador, entre otras cosas, por una cosa que tú dices en la columna, y es que él es el 80% de todo eso. Claro. Sus candidatos son extensiones de su voluntad, los presidenciales y los de los estados. Entonces, el hecho de que no va a estar en la boleta, pues también va a contar. Y la verdad es que si te pones a revisar a la calidad de los candidatos que tiene, pues vamos a decirlo amablemente, pues tiene una calidad estándar de políticos mexicanos. No hay tampoco ahí, digamos, la aparición de grandes candidatos, de grandes políticos interesantes para digamos, como para renovar la política mexicana. Son, por cierto, muchos de esos candidatos gente muy vista, gente que tiene una vieja trayectoria en otros partidos, mucho expriista, y mucha gente de muchas camisetas cambiadas, que se han puesto ya todas las camisetas posibles que hay en el vestuario de las elecciones en México. Así que, solo para decir que, aunque sí va como tortuga y aunque sí no se acaba de levantar de la lona, pues la oposición no está en mala posición, Joaquín, hacia el 24. No, y sobre todo hay un factor. De sí mismo. Sí. Hay un factor que es determinante. El presidente López Obrador no va a estar en la boleta del 24. Claro. Y luego el otro es que digamos, no ha podido construir un partido, aunque quiere regresar a la época del PRI, está lejos de tener un partido disciplinado y bien implantado territorialmente, que funcione como una máquina electoral bien aceitadita. La verdad, parece más bien un partido que está lleno de tensiones internas, de pleitos internos. Como todos creen que tener la candidatura de Morena es casi la garantía de ganar la elección, entonces el pleito es mucho mayor. Y les falta ver todo ese proceso. En suma, la liebre sí va muy rápido, pero tiene muchas debilidades también. Bien. Yo no hablaba de prendas, sino de velocidad. Gracias, querido Héctor. Bueno, abrazo. Te mando un abrazo. Nos vemos el jueves que viene. El doctor Héctor Aguilar Camín, es escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexos. Voy a unos anuncios y en un momento. Lo de siempre, sí, la Fiscalía de Veracruz que promete que no habrá impunidad en el homicidio del presidente del DIF municipal de Acayucan de Veracruz, al que acaban de acribillar esta mañana en un acto público. Lo de siempre, sí. Y quiere decir que el presidente dijo hoy que va a demostrar que sí sirve la política de los abrazos. Hoy 121.800 homicidios dolosos en lo que va de su gobierno. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula. Le tengo más información con Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Asesinan al presidente del DIF municipal en Acayucan, Veracruz, Clemente Condado Escamilla, en un evento público. El presidente insistió en que no cambiará la estrategia contra la violencia, a pesar de que hoy suman 121.804 asesinatos en lo que va de su sexenio. Aseguró que su política de abrazos, no balazos, es lo mejor y que lo puede demostrar. El presidente anunció que ya recibió la invitación y que mañana va a fijar su postura en torno a su asistencia a la Cumbre de las Américas. El embajador Ken Salazar estuvo hoy otra vez en Palacio Nacional. El coordinador de la Cumbre de las Américas afirmó que no invitarán a Venezuela y Nicaragua a ese encuentro continental que empieza el próximo 6 de junio. La Suprema Corte concedió una suspensión que ordena que el personal médico privado sea vacunado contra COVID en iguales condiciones que el personal del sector público. El doctor Guillermo Cejudo Ramírez, investigador académico del Coneval, dijo en este espacio que 50 millones de mexicanos no les alcanzan
alcanzaron sus ingresos para cubrir la canasta básica alimentaria, esto en el primer trimestre del año. Marchan miles de estudiantes de la Universidad de Guadalajara en defensa del presupuesto y la autonomía. La policía de Uvalde, Texas, informa que el asesino de la primaria, Salvador Ramos, entró a la escuela sin obstáculos. Preparan ya los funerales para los 19 niños y 2 maestras que asesinó. El domingo, el presidente Joe Biden, acompañado de la doctora Jill Biden, estarán ahí en Uvalde, Texas. Y Joaquín, hoy es un día triste para el mundo del espectáculo. Han muerto el actor Ray Liotta a los 67 años, recordado por esta película de Buenos Muchachos. El músico Andrew Fletcher de la banda británica de Depeche Mode y el baterista Alan White del grupo Yes, que tocó Imagina junto, nada más y nada menos que junto a John Lennon. Joaquín. Bueno, pues descansen en paz todos. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios, la Secretaría de Seguridad Pública revela que tiene elementos sólidos en la investigación de la feminista y abogada Cecilia Monzón, acribillada en Puebla. Y pues no se le está acabando el presidente del PRI, Alejandro Moreno, con estas declaraciones en ese audio filtrado en donde da la receta. Dice que a los periodistas no hay que matarlos a tiros, según dice ese audio, sino de hambre. Y la gobernadora Lidia Sansores le critica al presidente del PRI, ella le critica que se hagan operaciones faciales. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula con López Dóriga, su mejor compañía. Bueno, vamos con lo que pasó hoy en la mañanera. El presidente López Obrador reivindicó, defendió su política de abrazos y no balazos contra el crimen organizado, contra los delincuentes, pues contra la delincuencia, cuando hoy van 120.800 homicidios dolosos en lo que va de su gobierno. Dice que está dispuesto a aprobarlo. También habló de que pues mañana va a anunciar si va o no a la Cumbre de las Américas, toda vez que el gobierno de Estados Unidos confirmó esta mañana que no va a invitar ni a Venezuela ni a Nicaragua. Ya no dijo hoy el gobierno de Biden si mantenía o no la oferta de que fuera un representante de una representación de Cuba que no fuera a nivel presidente ni ministro, o sea, de Relaciones Exteriores. Anoche Díaz-Canel, el presidente, dijo que él no iba. Y, en fin, también dijo que pues, le llegó 5 días tarde la invitación, 5 días después de la fecha le llegó. Lo que yo digo que es una desatención. Pero bueno, así son las formas de la política y sobre todo de la diplomacia política. Sara Pablo. Luego de que el martes se registrara el segundo día más violento del sexenio con 118 homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó modificar la estrategia de seguridad. Dijo que si bien los delitos del fuero federal han disminuido y estrictamente por eso debe ser juzgado su gobierno, lo cierto es que él como representante del Estado está a cargo de todo el país y aunque no es culpable, sí es responsable. Señaló que los picos de violencia se dan porque se desintegraron las familias, se abandonó a los jóvenes y no había frontera entre delincuencia y autoridades como el caso de Genaro García Luna. Sobre Guanajuato reveló que ha sugerido al gobernador Diego Sinue que revise la situación de Carlos Zamarripa como fiscal, pues ya son muchos años y los homicidios no disminuyen, por lo que se intuye que son grupos de intereses creados los que mandan. No vamos a cambiar la estrategia, al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios. Y es un debate de fondo, porque yo sostengo que el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias. Cuando yo dije abrazos, no balazos, se rieron. El presidente López Obrador descartó modificar la estrategia de seguridad. Aclaró que ahora las masacres no son cometidas por agentes del Estado, sino son debido a enfrentamientos entre grupos criminales. ¿Que no habían masacres durante todo el periodo neoliberal? Sobre todo, ¿no declaró la guerra Calderón? Eran masacres a manos del Estado. Ahora lo que seguimos viendo son masacres por el enfrentamiento entre los grupos criminales, pero en medio está la sociedad, presidente. O sea, sí, pero no es el Estado. Pero no importa, sigue muriendo gente inocente. Sí, y tratamos de evitarlas, pero hay una gran diferencia, no es el Estado. Pues imagínense que Calderón tenía a García Luna de secretario de Seguridad.
En cuanto a la Cumbre de las Américas, el presidente López Obrador dio a conocer que este jueves recibió la invitación, aunque tiene fecha de 5 días antes. Reiteró que su asistencia está condicionada a que se convoque a todos los países. Dijo que este viernes podría anunciar su decisión de asistir o no. Lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden, y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, y considero que el presidente Miguel Díaz-Canel es un hombre íntegro, una persona con principios, una gente honesta. Eso es lo único que puedo decir. Y ante los retrasos en los vuelos y fallas en el aeropuerto de la Ciudad de México, el presidente acusó una campaña para culparlo de todo. Como que hay oposiciones, ¿no?, resistencias, boicot en el aeropuerto de la Ciudad de México, y me están echando la culpa a mí de el tiempo que tardan los pasajeros por los cambios que se están llevando a cabo. Entonces quieren que nos salgan mal las cosas. El presidente anunció que Telecom se transformará en Financiera para el Bienestar y será el organismo encargado de entregar créditos a la palabra y tandas para el bienestar. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Gracias, Sara Pablo. ¿Y sabe quién estuvo hoy en Palacio Nacional? Le decía. No me lo va a creer. ¿Quién cree? El visitante frecuente de Palacio Nacional, este personaje que es un gran personaje, Ken Salazar. Mire. ¿Qué tal el equipo de seguridad, Embajador, de nuevo la reunión. Ya le di una respuesta de la Ni caso hace ya los reporteros. Y hoy sí salió en el sentido bien, sí, porque ayer salió rumbo al Zócalo, de esa calle de Corregidora. Bueno, pues ahí está el embajador Ken Salazar. Y bueno, nada más déjeme presentarle este libro, ¿sí? De Mónica Lavín, Los últimos días de mis padres. Es de Editorial Planeta. Y la verdad es que él se refiere a la muerte de primero de su papá, luego de su mamá al año, y hace una narración del dolor y de la ausencia que convierte en literatura. Se lo recomiendo mucho, de Mónica Lavín, Últimos días de mis padres. Voy a los anuncios después de los anuncios. El Banco de México advierte sobre un aumento importante en las proyecciones de la inflación. Ojo con esto. La subgobernadora del Banco de México, Irene Espinosa, dice que se necesita un aumento de 3/4 de punto, en la tasa de interés para combatir la inflación. Vamos a ver el desastre que ha sido el centro de hoy por el bloqueo de los transportistas y el tema de la viruela del mono, que no hay que desdeñarlo. Continúa. Quédese en Grupo Fórmula con López Origa. El tema de la carestía, ¿qué le digo, señora? Sí, ¿qué le digo, señor? También. Ustedes van al mercado, ustedes hacen la compra. Ustedes saben que hoy en día, con lo que compraban hace un año, les cuesta mucho más. Y si quieren gastar lo que gastaban hace un año, compran mucho menos. La inflación y los incrementos en los precios de los alimentos está provocando que las ventas en los mercados públicos registren caídas, ¿sí? Y las familias mexicanas que viven al día, pues ya no les alcanza a las amas de casa el gasto. Y a los comerciantes no les salen las cuentas, ganan menos. Quiero decir que están diciendo que se les han caído las ventas. ¿Por qué? Pues porque todavía el paquete contra la inflación y la carestía del presidente López Obrador todavía no se refleja, no por lo menos en este mercado de Jamaica. Jenny Valencia. La inflación e incrementos en los precios de los alimentos están provocando que las ventas en los mercados públicos registren caídas de entre el 50 y 80%. Las familias mexicanas viven al día. A las amas de casa no les alcanza el gasto. Carísimo todo. Diario que venimos es diferente los precios. Van variando. Sí. ¿Antes cuánto gastaba y ahora cuánto gasta? Pues antes gastábamos, por ejemplo, así 150. Ahora son 250, 3. Sí, más o menos. ¿Y le alcanza para la mesa? Pues no, la verdad no. No, pues tengo que traer más.
Antes me venía con 500, ahora me traigo otros 200 pesitos más para completarle para la semana. Ya los comerciantes no les salen las cuentas, ganan menos. En lo que va del año, las ventas han ido cayendo, por lo que advierten que no pueden sostener los precios de sus productos tal y como propone el paquete contra la inflación y la carestía. Están diciendo que medio año con los mismos precios, pero no se puede. Deben a subir. Exactamente. ¿Qué es lo que más impacto ha tenido en los productos que usted vende? ¿Qué es lo que más ha subido? Pues el huevo. Pues imagínense, 40 pesos el kilo. Andaba entre 18.50, 20 y de ahí se disparó 26, 30 y se fue para arriba. Al subir su precio, la carne de res, al ofrecerse tan solo el kilogramo de bistec entre 180 y 220 pesos, los clientes han dejado de acudir a las carnicerías. Bastante. Yo puedo decir que las ventas ya cayeron un 80%. Vea cómo está el mercado, parece desierto. La poca gente que llega a venir a consumir, la verdad es que ya ni siquiera medio kilo compran. Nada más viene por 2, 3 bisteces. Y es lo que se consume para tanto que importa una media res. La verdad que es que ya no es negocio. El pollo, que era considerado como un alimento de mayor acceso para la población, hoy día sus precios están por las nubes. El pollo pues también nos está yendo muy mal porque los incrementos están siendo diarios y no pues no vemos para cuándo pare esto. Pero pues ni modo, tiene uno que trabajar. Entonces la gente va perdiendo el poder de adquisición del alimento, porque el pollo no puede estar así tan caro, porque ya casi lo igualan con el precio del bistec de res. El precio de pechuga está a 130 pesos, el precio de pierna con muslo está a 70 pesos, el precio del retazo está a 40 pesos, que era lo más barato, la canasta básica como quien dice. Los comerciantes del mercado de Jamaica afirman que si antes los clientes compraban 1 kilogramo de mercancía, ahora solo les alcanza para medio kilo debido a la carestía. Si antes compraban 2 kilos, 1,5 kilos, ahora compran medio kilo, 1 kilo. Entonces sí, se resiente en los bolsillos de los consumidores. Es más, comprar fruta se ha vuelto un lujo. Se ha incrementado todo esto y es en general, desde arroz, frijoles, el aceite que está elevadísimo. Ya comer una fruta es un lujo porque no todos nos alcanza. De acuerdo con el INEGI, los productos y servicios que registraron incrementos en sus precios tan solo en la primera quincena de mayo fueron el chayote, aguacate, jitomate, naranja, huevo, pollo y leche. Para Grupo Fórmula, camarógrafo Jorge Aguilar, reportera Jenny Valencia. Bueno, voy contigo, Daisy Herrera, Fórmula Tamaulipas, porque un juez de control generó una orden de aprehensión contra el presidente municipal de Reynosa, sí, contra un presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. ¿Por qué? Por lavado de dinero, por recursos con operaciones de procedencia ilícita. ¿De dónde? Del crimen organizado. Así lo ha confirmado el fiscal especializado en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda. Peña se encuentra prófugo, sí, huyó. El martes se le autorizó licencia al cargo de presidente municipal y escapó. Así las cosas, a unos días de las elecciones en Tamaulipas para gobernador. Joaquín, el juez de control de la tercera región del 11º Distrito Judicial del Estado, con residencia en San Fernando, Tamaulipas, giró orden de aprehensión en contra del presidente municipal de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, confirmó el fiscal especializado en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda. Carlos Peña se encuentra prófugo. El pasado martes solicitó y se le autorizó licencia al cargo de presidente municipal. El día 18 de mayo, un juez de control confirmó y emitió una orden de aprehensión. Ahí sí es muy importante para que también la sociedad no se confunda. El tema de él inició en mayo del año pasado. La ley señala como delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado por el artículo 443 bis del Código Penal para el Estado de Tamaulipas y su ejecución.
La orden de aprehensión en contra del presidente Carlos Peña se deriva de la carpeta procesal CP/0017/2021 de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. El alcalde de Reynosa también aparece en la carpeta de investigación 05/DIR/UIFE/2020 de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica de Tamaulipas. Carlos Peña ha promovido amparos contra la orden de citación o comparecencia ante la UIFE. Igual se le invitó, promovió 9 amparos. Los 9 amparos fueron poco a poco quedando sin efectos, algunos se sobreseyeron. El fiscal habló del contexto que derivó la orden de aprehensión. Hay un depósito de $1 millón en la cuenta del señor Carlos Peña y diversas propiedades, ranchos que fueron comprados. Para Fórmula, Daisy Herrera. Bueno, aquí tengo la Gaceta de la UNAM que trae en la portada, dice, ¿qué está pasando con la hepatitis infantil? ¿Qué está pasando? Pregunta la Gaceta de la UNAM que dirige Juan Pablo Becerra Costa con la hepatitis infantil. Expertos universitarios explican las hipótesis y sugieren, ojo, medidas para el cuidado. A más contaminación, dice la Gaceta de la UNAM, más problemas de salud. Debe crearse conciencia al respecto y debe hacerse algo ya también, ¿sí? Y dice, las personas pueden agravar enfermedades que ya tienen o presentar síntomas de Alzheimer a temprana edad. Esto lo comenta Ricardo Torres Jardón de la UNAM. También dice, 1 de cada 6 muertes en el mundo es por contaminación. 1 de cada 6 muertes. Esto es el resultado de un estudio internacional. Los fallecimientos por contaminación aumentaron 66% entre 2000 y 2019. ¿Por qué? Porque ha aumentado la contaminación. Y luego dice, el tema de la hepatitis aguda. Dice, ¿por qué hay hepatitis aguda grave en niños? Expertos universitarios plantean hipótesis y sugieren medidas de cuidado. Dice que hasta el 17 de mayo se habían registrado 429 casos de etiología desconocida, o sea, de esta hepatitis aguda infantil, y 6 muertes en 21 países de todo el mundo, incluido México con 21 casos y 1 muerte confirmada. Habla del ciclo de la enfermedad y dice, el 90% de la gente no sabe que tiene hepatitis. El 90% de los enfermos de hepatitis no saben. Después habla de la viruela del mono. Dice, es un brote, no una epidemia. Podría llegar a México la viruela del mono, pero hasta ahora no hay signos que alarmen, dice la humanidad. En fin, esta es la Gaceta de nuestro UNAM. Y voy contigo hasta Durango, te escucho. Adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Te saludo con gusto, muy buenas tardes. Te informo también que han iniciado ya los trabajos de limpieza en arroyos y canales en esta ciudad capital de Durango. Esto con el objetivo de prevenir los encharcamientos e inundaciones que son muy comunes durante la temporada de lluvias. Gabriel Mendoza, director de Servicios Públicos del municipio, señaló que estas acciones se realizan en coordinación con Aguas del municipio, Protección Civil y Obras Públicas, y se dividió el trabajo por zonas para brindar una mayor cobertura. Señalarte, Joaquín, que cada año se colectan alrededor de 1,500 toneladas de basura entre maleza, escombro, botellas, latas, envolturas, llantas viejas, colchones y hasta aparatos electrónicos como televisores. Por último, Joaquín, señalar que Gustavo Paredes, director de Protección Civil, señaló que si bien las lluvias más intensas se registran en el mes de septiembre, debemos estar preparados para evitar desastres prevenibles. Desde Durango, Marco Antonio Espinosa López. Gracias, Marco Espinosa. Y voy contigo, querido Pepe. Ese es el comentario hoy de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Me recuerda su columna con el café, la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Washington no invita a Nicaragua y Venezuela a la cumbre de Los Ángeles. El presidente cubano Díaz-Canel dice que aunque le inviten, él no irá. Y México no decide aunque ya fue invitado. Pero junto con Argentina critica a la Casa Blanca por excluyente. El presidente López Obrador ha sido duro crítico de casi todas las posiciones de política exterior de Estados Unidos y parece alinearse con regímenes antillanos. Creo que es hora que el presidente se defina
llegó la hora de las definiciones, como él lo dijo no hace mucho. El presidente tiene que definirse y responder la pregunta que planteó en El Economista su director Luis Miguel González. Es muy sencilla, pero la respuesta es crucial para México. ¿Se puede ser socio de Estados Unidos sin ser amigos? Gracias. Buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Mañana les recuerdo, Joaquín Marín de Doping Güey a las 12 del día. Nuevo capítulo en esta segunda temporada en lopezdoriga.com y en todas mis redes con el gran Carlos Marín. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes.